Gracias Dios, gracias Señor. Aleluya. Yo quiero estar cerca de ti. Aquí estás. Aleluya. Para escuchar tu voz. Aleluya. Venga, sigue Dios. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar, Señor. para escuchar tu voz y aprender de ti. Aleluya, sigue Dios. Quiero ser un reflejo Aleluya. de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Tú eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, Aleluya, oh mi Dios, me rindo, Jesús. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh, aleluya, gracias Dios, gracias Señor. Gracias Dios, gracias Señor. Aleluya, gracias Dios, gracias Señor. Aleluya, gracias Dios, gracias Señor. Amén, gracias Dios. Hermoso que estés aquí. Gracias Dios, gracias Señor. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que quiero, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar
Aleluya, Señor. aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Yo soy un altar donde puede morar por tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Y hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Adoramos tu presencia, Señor. Bendecimos tu presencia, Señor. Fiel y verdadero Alma te deseo ver la noche, como el centinela espera la mañana. Expectante estoy por ti, mi deseo eres tú. Con mi alma te deseo en la noche, como el centinela espera la mañana. Expectante estoy por ti, mi deseo eres tú. Mi anhelo, Dios, te anhelo, Dios.
te anhelo, te deseo, te anhelo. Dile cuánto la anhelas. Aleluya, gracias a Dios, gracias Señor. Dile cuánto le anhelas. Es el momento de que levantes una adoración a Él. Tu persona, tu fragancia, Señor. Quita lo que sobra para fluir. Llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Padre. Aleluya, amén, así es, Señor. Dame. Escucha lo que estás cantando. Desfallece el alma en mí, desfallezco yo por ti. Dame, Dios, dame. Mientras haya aliento en mí, viviré para buscarte. Dame. Díselo una vez más. Aleluya, así es Dios, así es Dios. Dios, dame. Desfallece el alma en mí, desfallezco yo por ti. Dame, oh Dios, dame, oh Dios. Mientras haya aliento en mí, viviré para buscarte. Anhelado este momento, cuánto deseamos estar, aleluya, gracias y habitar, oh, en tus brazos, en tus brazos. Aleluya, gracias Dios. Aleluya, gracias Señor. Gracias Dios. Gracias Dios, gracias Señor. Aleluya, gracias Dios. Gracias Señor.
millares y millares sin amados, el más bello es millares y millares. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias Dios, gracias Señor. Gracias. Amén. Vamos a tener enseñanza. ¿No siente la enseñanza hoy? Yo soy el asignado. ¿Y mi hija? Ella está enfermita y para que no venga es porque de verdad le duele. Bueno, todo lo que es lo que le afecta al estómago, ¿verdad? Sí, no sé. De, y si me regala el campito yo le agradezco un montón. Sería genial. Sí, porque ella ayer trabajó, pero ya solo veces trabaja, pero ayer fue más tranquilo. Es que estaba Menos, usted me regala el internet. No, es que como que le cayó mal un paquete. Sí, me dijo eso. A mí no me cayó mal, pero ella sí. A ver, por El lo estómago menos. está tan insípido, ¿verdad? Sí. Por eso nadie me lo regaló, los compré. Sí, yo sé que sí. Ok. Aquí estamos grabando, entonces ya casi empezamos. Ese no es, hasta ese día lo vendo. Me da plata mía. ¿Y qué nos toca hoy, Juan? ¿Cuál es el tema que le toca a usted? Hoy es Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. Interesante. Sí. Traía una canción de Pedro Infante que decía: ven a Pénjamo, a Pénjamo. Porque me parecía muy gracioso. Porque seguramente Pedro Infante conocía algo de... No la ponga. Conocía algo de eso porque menciona la burra y menciona una ciudad muy esplendorosa. ¿Pudiste ponerle el internet? Pero él dice Pérgamo, en la canción de él dice Pérgamo. Dice... Pénjamo. Pérgamo, sí, diferente. Pérgamo. Ok. Vamos a ver. Muy bien. Ok, entonces, chicos, puedes fijar aquí si se visualiza bien más o menos. Ok, le damos toda la gloria al Señor. Primero vamos a orar para que el Señor tenga misericordia de nosotros y pueda el Señor guiarnos nuestras palabras
Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, me dispongo delante de ti, Señor, como vaso con instrumento, para que me uses, Señor Dios, y sea de bendición como barro, Señor Dios, como vaso de barro, y puedas utilizarme. Y te ruego, Señor, también que nos abra los corazones a todos y cada uno, que cada uno de nosotros le pida al Señor que abra el corazón para que la palabra de Él fluya libremente, porque el corazón de nosotros no debe estar duro, porque la palabra del Señor dice que la espada de Él es de 2 filos, cortante como espada de 2 filos, y nuestro corazón, para que pueda ser cortado, debe estar suavecito. Si nosotros lo ponemos duro, va a costar más que entre la espada. Necesitamos que esa espada entre y corte y rasgue dentro de nosotros. Así que aquí estamos el día de hoy presentando la iglesia de Pérgamo. Me pasó el compo. Es que conseguí una herramienta. Qué interesante esta herramienta, qué bonita. Está muy interesante. Me voy a venir por acá adelantándome un poquito. ¿Por qué? Porque siento, esto es Apocalipsis 2:12. Si gustan podemos abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 2:12. Capítulo 2, versículo 12. Ok. Yo le voy a pedir a hermano Alex, si es tan amable, de leerme el versículo 12. ¿Se puede? Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de la Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los oídos y a cometer fornicación. A los ídolos. Amén. Así. Puede continuar, por favor. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiente, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciera, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ningún conoce sino aquel que lo recibe. Muchísimas gracias. Bueno, leemos en esta porción de la palabra del Señor que el Señor se dirige explícitamente a la iglesia de Pérgamo. Busqué y encontré muchísimas presentaciones que decía Pérgamo, la iglesia que retenía las doctrinas mundanas. Yo quiero que seamos justos y leamos bien la escritura del Señor, porque me gustaría que Ismael, por favor, leyera de nuevo el versículo, vamos a ver, 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Amén, amén. ¿Y retienes qué? Mi fe, Retienes mi nombre. mi nombre. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. ¿Y qué dice acá? La iglesia que retenía las doctrinas mundanas. Le pido a don Vicente que me lea 15, por favor. Y dice, y
también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Amén. Entonces, siendo justos, efectivamente, es la iglesia que retenía doctrinas infiltradas, pero la gran mayoría de la iglesia retenía la doctrina, el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo. Entonces, califico, en mi humilde opinión, que dentro de las iglesias cristianas, esta es la que se nos parece más. Porque esta es la iglesia que permanecía en paz. Esta es la iglesia que no tenía lucha, por lo menos por mucho tiempo. Donde se le ofrecieron las cosas fáciles. Y fue tal la facilidad que bajó la guardia. Entonces, vamos a venir por acá. Ahora sí, desde el principio. Ahora sí, desde el principio. Pérgamo significa la ciudad en lo alto. Es un grabado de la ciudad de Pérgamo, instalada en una gran colina, y a mí me impresiona muchísimo poder ver la majestuosidad de esta obra, porque si ustedes ven por acá, pueden ver, imagínense una persona, el tamaño de una persona aquí o aquí, es una hormiguita. No sé si ustedes han comparado la ciudad de Pérgamo. Vean la ciudad de Pérgamo, es impresionante, se veía desde los lejos. Y ahora piensen en la ciudad de Heredia, iguales. Sí, era- Realmente la ciudad de Pérgamo estaba a años luz de Heredia. O sea, eran más avanzados que nosotros. Vean a Pérgamo con esos grandes edificios, y ahora San José. Realmente se me parece más cercano a un Estados Unidos, a un país de primer mundo, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos por ahí viendo que era una ciudad enorme. La ciudad de Pérgamo se encuentra justamente acá. En el tercer viaje de Pablo viaja, vamos a ver, es este azulito, y pasa por acá, por Efeso, y después se dirige a Troas. En el camino queda Pérgamo. ¿Ok? La palabra Pérgamo significa la que está casada, o la exaltada, la permanente. Posteriormente dice que la ciudad de Pérgamo es donde se desarrolló la mejor técnica para elaborar lo que son los pergaminos. De ahí es donde sale la palabra pergamino. Porque como decir que inventaran algo en Heredia. Entonces, que fuera tan famoso, ¿verdad? El herediamino, ¿verdad? Algo así. Entonces queda como pergamino debido a que el lugar era Pérgamo, donde se inventó. ¿Y por qué pasó esto? Porque resulta que la ciudad estaba compitiendo ya con la biblioteca de Alejandría. Y era tan grande la competencia que ella estaba presentando, que le censuraron, le cortaron la entrada de papiro al país para que ya no siguiera creciendo. Entonces ellos desarrollaron la escritura en cuero y crearon el pergamino. Acá tengo un plano, ¿verdad? Una reconstrucción de lo que fue en su momento la ciudad de Pérgamo. Realmente me parece que la ciudad de Pérgamo es una de las que de poco se habla, y muy interesante para el tema cristiano, lo que nos compete, lo que nos toca, porque aquí fue donde inicialmente se comenzó a dar adoración a los reyes. Aquí vemos, por ejemplo, un templo, un altar a Trajano.
y ahí fue donde primero se hizo el altar de adoración a César, y fue donde primero se hizo, donde estaba el altar de Zeus. Tenían una biblioteca enorme, y bueno, ahí fue también donde se adoraba Asclepio, que era el dios de la medicina, y bueno, lo que era un centro de adoración, de superstición, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera resaltar acá? Quiero entender, conforme a la palabra del Señor, que la iglesia se encontraba en un sitio que era de intelectualismo, que era de superstición, donde estaba la iglesia más grande de adoración a Zeus, y por eso dice que ahí era donde estaba el altar de Satanás. Ahí fue donde se construyó por primera vez la adoración a los Césares, y por lo tanto, imagínense en una situación como la de China, por ejemplo, donde los ciudadanos son obligados a adorar al emperador, ¿verdad? En el momento. Entonces dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras y dónde moras, porque moras donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto. Antipas era un contemporáneo del apóstol Juan, que escribió el libro del Apocalipsis. Antipas fue martirizado. La forma en que fue martirizado Antipas fue por medio de un toro, donde metían a las personas y les prendían fuego. El toro emitía un sonido y según las creencias de ellos, eso era una liberación de demonios. Entonces no es una forma agradable, ¿verdad? La persona estaba viva y la metían ahí se cocinaba, se evaporaba. Entonces también hay una creencia que Antipas significa lo que vendría a ser antipapa. ¿Y por qué? Porque resulta que dice que conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Resulta que en esos tiempos ya se estaba comenzando a mover lo que era el movimiento papal. Vamos a ver, no es así de simple. Voy a tratar de explicarlo de una manera más sencilla. En el 313, el emperador Constantino reconoce oficialmente el cristianismo. El problema acá es que el cristianismo pasó de un momento de persecución a tranquilidad espiritual. Y por eso decía que es mucho lo que nos toca a nosotros, porque nosotros vivimos en un momento en que la iglesia y el Estado se hacen amigos. Hacen trato y se liberan de la persecución. La iglesia se une con el Estado. El día del sol es introducido por ley como día de descanso. Recordemos que según el Antiguo Testamento, el día de descanso oficialmente era el sábado. A partir de acá se hacen mezclas con la ideología mitraica, ¿verdad? Y lo que era la adoración al sol. Entonces se transforman muchísimos de los que son santos de Mitras a lo que son santos de la iglesia. No existía la iglesia católica, no existía la iglesia evangélica, no existían los mormones, no existía nada de eso. Eran cristianos todos parejo, ¿verdad? Recordemos eso. Lo que está pasando acá es que este país, Pérgamo, por eso les decía al principio lo de Pérgamo, porque eso me acuerda, ¿verdad? El país de Pérgamo era una provincia de Roma.
Y no era cualquier provincia de Roma, era la capital de Roma por mucho tiempo. Y aparte de eso, era el lugar donde estaban construidos los altares de adoración al César. Y por eso se los mencionaba al principio, porque eso se transforma posteriormente en seguir adorando a seres humanos. Entonces no existía catolicismo, eran todos cristianos, pero llega un momento en que el Estado y la Iglesia se unen de tal manera que se sigue adorando al César, pero ya no como se adoraba antes. Ahora hay un nuevo César, se llama Papa, el papá de todos, ¿verdad? Entonces mencionábamos que hay una creencia por acá que me encontré muy interesante, por eso la quise meter acá, de que Antipas también es un adjetivo, ¿cómo le podría decir eso? Como una función de un cierto grupo de personas que ejecutaban una acción, el ser Antipas, antipapa. Pero como les digo, es simplemente una interpretación, no es algo que esté totalmente acertado o avalado, ¿verdad? Pero antipapas sí existieron. Según la Wikipedia, es una persona con la intención de ser reconocido como tal o tomar el lugar, o que usurpa o pretende usurpar las funciones y poderes que corresponden al Papa y la Iglesia Católica. Entonces quedamos por acá, que existía en Pérgamo un movimiento muy fuerte que era tratar de detener eso que se estaba comenzando a gestar dentro de las profundidades del poder político. Habían personas que se les consideraba antipapa, ¿de acuerdo? Y dice, conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe. Me voy a pasar a otra presentación. Pero es algo interesante, ustedes saben que la Biblia establece que él fue muerto. O sea, en sí, el líder ese existió. Nada más que Juan está hablando del nombre ese, como se habla de papá también, pero el líder ese existió en la iglesia de Pérgamo, Antipas, porque dice que murió en ese lugar. Sí, dice claramente la Biblia, dice ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Ahora les presenté la ciudad. Había una plaza, muy posiblemente en esa plaza es donde fue ejecutado Antipas. ¿Okay? Entonces es en la ciudad de Pérgamo la sede del culto de la adoración al sol, donde comienza el papado. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón Satanás, es el león Satanás representado aquí. Lo que tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac para poner tropiezo ante los hijos de Israel, para comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. En Números 22-24, Viviana, vos me harías el favorcito. Números 22-24 se narra la historia de Balaam. Y vamos a comentar un poquito quién era Balaam. Don Vicente, ¿usted me ayudaría a explicarles quién era Balaam? Don Vicente. Sí, leamos primero. Ok. ¿Cuál es para explicarles? ¿Lo encontraste? O para saber esa memoria, porque la mayor parte de gente que ha leído esos textos sabe quién era. Recordar. Número 22. Ajá, 24.
Dice, pero el ángel de Yahweh estaba de pie en un sendero entre las viñas, el cual tenía un muro a un lado y otro muro al otro lado. 25:1-3, por favor. Al ver, perdón, e hizo Israel un altar en Sittim, y el pueblo fue contaminado al prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaba al pueblo a los sacrificios de sus ídolos. Y el pueblo comía de sus ofrendas y se postró ante los dioses de ellas. Así fue apegado Israel a Baal Peor. Sí, lo que acontece es que, recordemos, Balaam es el profeta, Balac es el rey. Resulta que Balaam el rey llega y le dice al profeta Balaam, Balac el rey le dice al profeta Balaam, maldíceme al pueblo de Israel para que yo pueda hacer lo que necesito hacer, entrar, no sé cuánto. Y entonces Dios le prohíbe al rey, le prohíbe al profeta maldecir a Israel. Entonces, al prohibirle maldecir a Israel, entonces Balaam le aconseja a Balac, el rey, que la manera de hacer tropezar a Israel es muy sencillo, que le ponga ídolos para que los adore y que forniquen. Y así lo hicieron. Entonces él mal aconsejó al rey, porque como no podía hacer nada porque Dios lo tenía en palabras mías atado, no le permite que maldiga a Israel porque es el pueblo de Dios. El profeta quería maldecir el preso. Bueno, es que ese no es un profeta, es un adivino. Realmente la Biblia a veces habla del profeta Balaam, pero es un adivino porque lo que él hizo y la manera de ser era adivinar. Lo que pasa es que entre esa adivinación, Dios también le hablaba a él. Ese tipo era un tipo como, no sé, había como una cierta, algo interesante. Cuando usted se detiene a analizar, ¿es un profeta, un hombre de Dios o quién es? Hay momentos en que usted mira que es un hombre de Dios porque Dios le habla, etc. Pero cuando usted se detiene a analizarlo y a ver que él mismo es el que mal aconseja al rey para que ponga tropiezo sobre Israel, y la Biblia hay veces que lo refiere de profeta y otras veces que dice, así murió el adivino Balaam. Entonces uno se queda analizando. Era un adivino, pero como que tenía una relación con Dios, pero también se estorció. Entonces lo que hizo fue que mal aconsejó al rey para que el rey pusiera tropiezo sobre Israel, y ahí murieron un montón. No recuerdo cuántos. Sí, efectivamente. Entonces, gracias. No, tiene el demonio. Efectivamente. Entonces Balaam es muy interesante, especialmente lo que decía don Vicente. Es como un tipo de predicador, como un tipo de profeta, un tipo de alguien que tenía comunicación espiritual, y que, bueno, también tenía acceso a Dios y respeto a Dios en cierta manera, pero también respetaba el dinero. Era un personaje muy interesante. Y llegó un momento en que tenía que tomar una gran decisión. Tenía que decidir si iba a maldecir al pueblo y aceptar la plata porque le iban a dar muchos tesoros a cambio de eso, pero también él tuvo la consideración de escuchar la palabra, tenía temor de Dios. Así que Dios le dijo directamente, dígale a Balac que haga un altar enorme y que mate un montón de toros, y que bueno, lo hizo, ¿verdad, Balac? Y llega y lo hacen, y ya Balac estaba esperando que maldijera al pueblo de Dios, y dice, bendito sea el pueblo de Dios, no sé qué. Lo hizo como 3 veces. Una gran inversión de toros, un matadero increíble. Y al final llegaba Balaam y decía, el pueblo de Dios es bendito. ¿Verdad? Se lo subía a los montes. Él subía a los montes y admiraba a Israel desde los montes de diferentes lugares. Entonces, desde ese lugar, el acuerdo era maldecir a Israel. Ahora, lo interesante es que, ¿por qué el rey Balac tiene conocimiento del rey, del profeta? Y probablemente en su diario, en su quehacer, se dio cuenta que es lo que tenía autoridad, porque usted no va a buscar a un loco que no tiene autoridad. O sea, si tiene que buscar a alguien que tiene autoridad para que vaya a maldecir a Israel. Balaam era usted. Balaam era yo. Balaam era cualquiera. Además, no cualquiera. Era alguien que expresaba la palabra de Dios y tenía una gran fama. Una gran fama a nivel internacional, ¿verdad? Al cual llamaron y le ofrecieron plata para hacer algo en contra
Dios. Para mí era un falso profeta. No, sí, pero lo que pasa era que se movía. En ella había una atmósfera que se movía. Eventualmente se convierte en un falso profeta. Porque Dios, él tiene una comunicación con Dios. Claro que sí. Sí, es interesante esa Dios parte. lo pone a decidir. ¿Cuál es el problema? Y por eso también aplica con Pérgamo, con la iglesia que es mundana, ¿verdad? Porque cae nuestra decisión como líderes, como predicadores, decidir en los momentos en que nos ofrecen plata. Ese es el momento, porque hay muchos templos donde llegan a decir, tome, lavado de dinero, ¿verdad? La iglesia crece, hermosa, preciosa, montones de personas, pero usted se dejó vender, ¿ok? Entonces eventualmente, cuando ya toma su decisión, luego la Biblia lo califica como pecador. Y en Apocalipsis lo menciona como un pecador. Y una doctrina. Y una Lo interesante es doctrina del una demonio. doctrina, exactamente. O sea, y cuando se habla de una doctrina, no se habla de un pensamiento, se habla de algo fundamental, establecido. Por ejemplo, nosotros tenemos 5 doctrinas dentro de nuestra organización. Una de las doctrinas importantes es lo que es la conversión, sanidad divina, lleno del Espíritu Santo. Y entonces hablamos que es toda una doctrina que tiene fundamento bíblico. Y entonces el tipo ese tenía todo un conocimiento y enseñanzas firmes, fuertes, para que la Biblia lo refiera como una doctrina. Exacto. Una doctrina fundamentada, intelectualmente indebatible, como cualquier otra religión que nosotros tenemos que tener mucho cuidado siempre por entender, porque son muy fundamentadas, pero nosotros nos basamos en la palabra del Señor. Y mientras estemos acá, no podemos ser desviados, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue el gran problema? Si Balaam le hizo caso a Dios, al final hizo caso. No lo maldijo. Y de hecho el rey se enojó. Pero ¿por qué el rey no le cortó la cabeza ahí mismo? ¿Por qué no lo mató? El pasaje termina ahí. Pero luego en Números 30:16 dice que Balaam agarró y aconsejó al rey. Y fue ese consejo maligno, más poderoso, incluso que haber maldecido al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Cuál era el consejo? El consejo era traer la paz, hacer convenio, que el pueblo de Israel se tranquilizara. Entonces comenzaron a aparecer en Israel de repente mujeres guapísimas, ofreciéndosele a los hombres ahí, fiestas, comenzaron ahí a haber reuniones, y el pueblo comenzó a comer a los ídolos. Acostarse y fornicar. Claro, imagínense en la escena, ustedes son el pueblo de Israel, están adorando a Dios con todo el alma, con todo el corazón. ¿Cómo de repente la Biblia comienza a decir que comenzaron a adorar y a comer cosas para los ídolos? De repente todo cambió así de un solo golpe. ¿Sí? Porque de repente están adorando al Señor y llego yo, el pueblo de la par. Manita, tenemos tamales. ¿Se viene? ¿Se razón? Y la vamos llevando. De fiesta. Hay un cafecito que tenemos por acá y la vamos jalando. Le entran por la comidita, le entran con la fiesta, le entran con la amistad. ¿Y cuál es el problema? Se lo lleva para la cama. Se lo lleva para la cama, se lo lleva para el Porque así vicio. son 2 pecados fuertes: idolatría y fornicación. Van de la mano. Ahora, no es cierto que Jesús era criticado fuertemente porque Jesús le decían tomador de vino y le decían Cómelo. como melón, pero es lo que se está diciendo. Es que a él le decimos melón. Comelón, No es tomador cierto de vino. que a Jesús le decían bebedor de vino, que anda ahí en los bares, que anda ahí en los callejones, que anda ahí con malas juntas. Que solo gente del vulgo. Ajá, son la gente del vulgo. Pero ¿cuál era la diferencia de Jesús? Que Jesús de una vez llegaba a hablar, porque a mí me gusta enfrentar la Biblia. No solamente decir uno lo que le conviene, sino que hay que enfrentarla. Jesús andaba haciendo eso. Jesús multiplicó el vino. Ahora, ¿cómo explicamos eso? Porque Jesús claramente desde un principio hablaba de la palabra del Señor, de la esperanza, de la fe, de la necesidad del ser humano de cambiar por una vida mejor, dejar de mentir, tener una vida plena. Instruía a las personas desde un principio. Él estaba ahí
Pero de una vez, ¿cuál es el problema de nosotros? ¿Cuál es el problema de Pérgamo? ¿Cuál es el problema, Gabriel, de nosotros? Que nosotros llegamos, nos invitan a una fiesta y hablamos del reino de los cielos. No me. Termina bailando, Exactamente. yo cantando. Difícilmente nosotros nos comportamos como Jesús, porque Jesús se divertía. Imagínense en la fiesta esta del matrimonio ahí, Jesús ahí estaba contento, ¿ah? Con la gente y todo, les hablaba del Señor, les multiplicaba el vino. Él no estaba así. Sino ¿quién lo iba a invitar? Él era Tuanis. Pero tenía una cualidad que nosotros carecemos muchas veces. Omitimos la realidad de que tenemos un evangelio y nos olvidamos. Si nosotros a veces somos tan débiles y tenemos problemas con el guaro, no nos podemos llegar a meter a una cantina. ¿Por qué? Porque no vamos a aguantar. Tenemos problemas con las mujeres. Me buscar tentación para vencerla. Exacto. Nada que ver. No, exacto. Nos vamos a ir a meter a un prostíbulo Para vencer teniendo problemas con las mujeres. Si vosotros le tendréis para vencer. O Chile, yo no sé cuál será su debilidad. Usted va a ir a buscarla, ¿verdad? Entonces, digamos, si usted se ve, por ejemplo, bueno, yo personalmente no tengo problemas con el licor. Yo podría ir a un lugar de licor. Otra persona puede ser que no tenga un problema, pero es el comportamiento y es el compromiso que realmente nosotros tenemos con el Señor, con nuestra doctrina. El problema con Pérgamo, el problema con el pueblo de Israel en el tiempo de Balaam y de Balac es el mismo, y el problema de nosotros es el problema que nosotros vamos cediendo poco a poco por la tranquilidad, por la paz, porque no es lo mismo cuando un pueblo se siente perseguido, se siente atacado y comienza a buscar la gloria de Dios en ayuno, en oración, o incluso cuando nosotros mismos nos provocamos una incomodidad, como don Vicente muchas veces nos propone crearnos incomodidades, ayuno, vigilias, porque nos corresponde a nosotros estar incómodos un poco, hacer esfuerzos. Nos gusta. Voy a ir a tocar puertas, Juan. Voy a ir a tocar Ir a puertas. tocar Eso es puertas. incómodo para más de uno. Aquí aprovechamos para que todos, ¿verdad? El Ministerio Pablo, todos, vayamos el día que estamos para allá arriba. Es una aventura para ir y conversar con las personas, porque tenemos que quitarnos de la mente también que vamos a ir a predicar como si fuéramos, ¿cómo se llaman estos monjes, verdad? Con una capucha y ahí con la Biblia y a predicar como mormones o como testigos de Jehová. No. Vamos a ir a conversar con la gente, a preguntarles si quieren escuchar la palabra del Señor. Si no quieren, está bien, mucho gusto, seguimos con el siguiente. Aquí no estamos para obligar a nadie. Pero son aventuras, son incomodidades. Cuando... Sin embargo, ustedes saben, disculpe, Juancito. Sin embargo, yo en eso soy muy insistente. Cuando usted se va a la luz de las escrituras dice, fuérzalos a entrar. O sea, nosotros no podemos entrarnos no tan fácil. O sea, que está bien, la gente tiene libre albedrío, pero muchas veces yo he notado que la gente lo hace en desconocimiento. Usted le quiere compartir la palabra y la persona le dice a usted, no, pero si usted le quiere compartir la palabra, él escucha. ¿Por qué? Porque a veces es el mismo como ignorancia, el mismo desconocimiento que no quiere que usted le comparta la palabra. Pero realmente nosotros, sí, como que no quieren escuchar. Nosotros somos llamados a forzarnos a entrar. Entonces somos gente llamada a proclamar el mensaje de salvación y no podemos ser así tan tranquilos. El Señor quiere que no, y inmediatamente ya lo sacan de casillas y listo. No, uno tiene que ser firme, fuerte. Señor, yo quiero compartir. Y una vez un señor en Cartago que me dijo que no, desde la medida, digo, Señor, ¿usted cree que usted me permita compartir la palabra? Y entonces me dice, no, Señor, no quiero. Y entonces yo, desde la puerta, que estábamos como tal vez a unos 100 metros, desde ahí le grité la palabra, viejo. Y ahí se quedó escuchando la palabra. ¿Por qué? Porque yo he entendido de que la Biblia establece claramente, de que dice que la palabra será predicada para testimonio. Si él muriese en ese momento, no tendrá justificación delante de la presencia de Dios. Porque él escuchó un día, me dijo ayer, me dijo muchacho, me dice, Señor, es que yo no sé leer. ¿Usted no sabe leer? Agarré,
le saqué el teléfono y le puse la Reina Valera y le puse el audio. Usted no sabe leer, pero se escucha bien, vean que sí. Se escucha bien, digo, ok, perfecto. Usted de hoy en adelante, usted no tiene argumento delante de Dios, le digo yo. Porque aunque usted no sepa leer, la Biblia está en audio y usted tiene un apoyo para bajar la aplicación y tenerla y escucharla todos los días. Entonces usted no tendrá justificación delante de Dios. Yo a la gente la agarro y la enfrento de tal manera que muchas veces se enojan del carro y se pegan bravos. ¿Pero por qué? Porque hemos sido llamados a ser ese tipo de gente. Nosotros podemos ser pasivos ni tranquilos. Que aquel no quiere, entonces, bueno, Señor, no olvide historias. Usted intente hasta lo último, porque recuerde usted eso, que si esa persona nunca más le habla la palabra a nadie, y si él se muriera se va al infierno, y el infierno es un lugar de tormento para toda la vida. Entonces uno tiene que ponerse en los zapatos de ellos, que si él no está en Cristo y muriera, se va al infierno. Entonces yo siempre me identifico con la gente de esa manera, que y hay gente muy pasiva, es muy gente muy tranquila, acepta de lo más bien, y gloria a Dios, pero tengo que aprender a ser ese tipo de gente, firme y fuerte, y que aunque no quieran, escuchen la palabra. Ya más tiene que hablar esta la palabra. Yo un chaval que le hablé hace días, un homosexual, y cuando le estoy hablando, me dice, Señor, no quiero que me hable mala palabra. Entonces digo, ok, perfecto. Pero le hablé un ratito, pero no me dejó. Pero ok, perfecto. Pues es homosexual, es su problema, nada más. Sí, No le hablo más. muy interesante No, lo que dice. aunque acepten apenas para quitárselo de encima Muy Pero ya oyeron. interesante. Ya, Bueno, ya uno cumplió con su deber, ya oyeron y Sí, exactamente. son métodos. Exactamente, son métodos. Exactamente, son métodos. Admiro totalmente a don Vicente en su forma de pensar. Realmente para mí es una persona comprometida con el Señor que siempre está en mi pensamiento. Yo personalmente, ¿verdad? Desde mi punto de vista, yo considero que el respeto, la comunicación, un poquito más de empatía, digamos, con ciertas personas, dependiendo, uno va midiendo, porque hay momentos, por ejemplo, que usted tiene la oportunidad con familiares, donde es tanto el amor que usted profesa, que va a tener que soltarles una palabra grosera, fuerte, ¿verdad? Pero usted no conoce a ciertas personas, a una persona que va por la calle de repente, yo creo que la cordialidad, tal vez son cosas de interpretación y es un tema aparte que tenemos que luego ponerlo en una mesa de conversación, ¿verdad? Pero ambas formas son formas útiles y realmente lo que el Señor nos manda a hacer es predicar el Evangelio a toda lengua y toda nación, ¿verdad? Recordemos que Dios también respeta nuestras personalidades. Unos somos más dulces, más suavecitos, suavecitos. otros son más Y alguien fuertes, dice, como el apóstol Pablo y Juan Vicente González. Ahora, a don Vicente, exactamente, don Vicente es muy fuerte como una piedra, como una roca, como Pedro, ¿ok? Resulta que también este método del respeto, ¿verdad? Es un método que comenzó a aplicarse en Pérgamo. Mientras usted lo aplicaba con respeto estaba bien, pero conforme iba bajando y se iba haciendo cada vez más frágil, iba siendo comido por el enemigo. ¿Por qué? Porque hay que tener un nivel. Lo que dice don Vicente es cierto y es totalmente una realidad. Lo que digo yo es cierto y es una realidad. Y son niveles. Si yo me hago cada vez más cordial y cada vez bajo más la guardia y cada vez cedo más terreno, va a llegar un momento en que ellos me convierten a mí y termino yo enfiestado. Y eso fue lo que pasó. Dice acá en el versículo que pusieron tropiezo, una trampa. Poner tropiezo delante de una persona es con la intención de hacerla caer. Entonces, recordemos que tenemos un enemigo, que es el enemigo, el diablo. El diablo, él nunca está en reposo. Él anda siempre como león rugiente, siempre está activo. Y así es como deberíamos andar nosotros activos también en contra. Pero nosotros tenemos la desventaja de que nos tranquilizamos y él nos pone una trampa. ¿Cuál es la trampa? El queso, lo que más nos gusta. Me estaba recordando, de rato me viene la imagen de Shrek. ¿Quién vio la película de Shrek? ¿A quién le gusta Shrek aquí? A mí también. Shrek es un personaje animado que yo lo veo y resulta que llega el burro y llega y ve unos panqueques ahí llenos de mantequilla y miel en medio del bosque, solos.
qué rico, tengo hambre, no sé qué, y dice, pare ahí, le dice Shrek, vean, no está viendo que son unos panqueques que están en medio del bosque y que es una trampa. No importa, tengo hambre, va, y lo vuelve. Y suave se lo lleva, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí me viene a la mente, es una piedra de tropiezo. Siempre va a tener usted, va a tratar de ser atrapado con lo más rico, con lo que a usted le gusta. Y más si usted lo confiesa. Pues muchas veces está en lo que nosotros, digamos, es que mi debilidad, como decía usted ahora, mi debilidad son las mujeres, mi debilidad son aquella cosa. Entonces ahí más rápido es por donde Por donde entra el enemigo. Exacto, Apocalipsis 12, entonces Vale. ya. No debería decir eso delante de Dios. Problemas para ahora, va. No dormir fuera. Apocalipsis 2. Un ejemplo. fue supongando yo. Y también en la iglesia, recordemos que Dios alaba a la iglesia de Pérgamo. La alaba desde un principio, le dice, ustedes retienen mi nombre, tengo unas pocas cosas contra ustedes. ¿Por qué? Porque ya estaba la semilla de que ahí andan los que retienen la doctrina de Balaam, que ya vimos que es la trampa, y los nicolaitas, que ahí recordamos lo que nos explicaba Luis Helén la vez pasada acerca de la doctrina de los nicolaitas. ¿Recuerdan? Nicolaitas, un tal Nicolás, miembro, Era diácono. Diácono. Nicolás era diácono. hombre con mucho carisma, que atraía personas, salvos siempre salvos. Que es una doctrina, exactamente. Prácticamente salvos siempre salvos, la doctrina de los nicolaitas, donde usted puede hacer fiestones y todo. Entonces, en un mundo, por eso al principio les enseñaba la ubicación, el estatus social de Pérgamo, la capital de la provincia de Roma, Roma, recuerden qué es lo que pasa con Roma, más adelante se pasa a Italia y todo el tema, ¿verdad? Para la iglesia católica, pero todo empezó en Pérgamo, y por eso a mí me impresiona que es tan poco comentado esto y tan poco conocido, por lo menos entre nosotros los cristianos, que la lucha principal de la tranquilidad, la unión del Estado, recordemos que no había catolicismo, que no había cristianismo evangélico, no había nada, era cristianismo puro, la unión del Estado con los cristianos, se dan la mano políticamente, porque en el año 313, 310 se convierte Constantino, El emperador romano era. el emperador romano en ese momento. Aquí estamos hablando del año 30 más o menos, cuando Y fue como una trampa, porque dicen que él vio una cruz en el aire, y entonces ahí es donde él empieza a unificar la iglesia con el Estado, y ahí se unifica la iglesia con el Estado. Eso sí fue una buena trampa. Sí, vio una cruz. esa es la trampa maestra de lo que habla el Apocalipsis, de que el dragón se iba a sentar en el trono, y por eso en esta palabra profética, ¿verdad?, que fue cerca del año 30, del año 50 escrita, le dice Jesús a Juan, le dice ahí donde está el trono de Satanás, porque recordemos, simbólicamente ahí era donde estaba el trono de Zeus, no estaba en ningún otro lado. Zeus era el más poderoso de los que ellos consideraban de los dioses. Ahí era donde estaban establecidos los templos a los diferentes César. Y entonces ahí es donde comienza a cambiar y comienzan a tergiversar y a decir, hubieron 10 años de persecución encarnizada en el 310, más o menos del 300 al 310, 10 años de persecución encarnizada, de muerte, metidos en el toro aquel que los evaporaba. Imagínense usted cristiano en esa época, y de repente Constantino se convierte y hace el pacto con muchos, y se sienta el hijo de abominación, haciéndose pasar por Dios. Y es que ese es el gran error, que hay un hombre que se hace pasar por Dios y recibe adoración de ahí en adelante por los siglos venideros, heredando el trono como si fuera un reinado, abusando de las doctrinas, matando gente si no creían lo que él creía.
Por eso, de manera objetiva, tenemos que verlo. Otra vez repito, no habían católicos, no habían cristianos. Era un líder cristiano que se alzaba sobre los demás a la fuerza, e imponía un montón de creencias mitraicas y las traía al pueblo. Hacía fiestas, sacrificaban a los ídolos, ya no mataban a los cristianos, les decían, hey, todos somos de los mismos, ya todos somos cristianos, así que vengan todos, participemos. Alabado sea el Señor, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Aquí hay, tal vez ya no le sacrificaban a Asclepio, ¿verdad? Pero ya comenzaban a adorar a este señor que estaba en el momento, a este o a tal cual papa, y todos compartían de lo mismo. ¿Por qué? Porque el gran problema es que ya usted no tenía elección, ya no existían iglesias. O sea, como que decir, mira, no me siento cómodo en la iglesia de Gabriel, me voy para la iglesia de Esther. Todos eran la misma iglesia, era una iglesia única, unificada. Si usted quería hacerse cristiano, era parte de la iglesia general, la iglesia apostólica. Católico significa Universal. iglesia universal. Y ese era el gran problema. Usted era cristiano, era católico. Desde un principio no existía otra opción. Había un convenio. Era ¿verdad? convenio. Porque, Sí, seguimos, punto cuarto, ¿no? nos unimos y mezclamos las cosas. De porque religión, incluso como después le de decía, eso, para que no haya la pleito. otra iglesia habla también sobre que empiezan a meter, ahí empiezan a meter lo del Papa, como dice usted, y empiezan a meter el tema ya de María, y es donde se ve la mezcla, ¿verdad? De ahora de la comparación de Diana en los Efesios con María. Sí, aproximadamente en los años 400 fue cuando se metió la adoración a todo. María. Incluso dice la historia que eran ciudades de mucho comercio, pero las personas que tenían comercio tenían que participar para poder ser parte, para poder vender, tenían que participar de todas las cosas que ellos hacían. Exactamente. Una situación totalmente social, económico-social, es un nuevo orden en su momento. Sí, Era un nuevo orden mundial, mundial. donde casi siempre aplican las mismas características. Usted no puede vender, comprar, relacionarse si no forma parte del grupo. ¿Ok? Con relación a María, nosotros amamos y bendecimos a María, siempre lo decimos, porque la Biblia lo dice, será bendecida por todas las naciones, por siempre. Pero nosotros tenemos miedo de estarla mencionando constantemente por eso mismo, porque ya hay un símbolo establecido y defectuoso donde los Antipas, ¿verdad? En relación con Antipas, el primer hombre Antipas, en la iglesia. y luego los Antipas, los antipapas, que intentaron muchísimo, porque ya vimos en Wikipedia que existieron los antipapas, que intentaron muchísimo tratar de evitar este movimiento, pero fracasaron. Eventualmente se logró, vencieron, y el hombre de pecado se sentó en la mesa, y resulta que el símbolo de la Virgen María, ellos agarraron de religiones antiguas, se trajeron y simplemente cambiaron la estatua y dijeron, no, ya esta es María, ¿verdad? Entonces, la adoración simplemente se cambió de nombre, como decir, esto de acá no es un trípode, esto es una parrilla. Y de ahora en adelante va a ser una parrilla. ¿Cómo que una parrilla? Nada más la volteamos aquí, la volteamos y ponemos aquí. Y es una parrilla. Y ya quedó parrilla. Y el que diga lo contrario, no es que lo vamos a encerrar, no es que vamos a matarlo, no. Simplemente no va a poder comprar, no va a poder vender, no va a ser parte de nosotros. Verá que en mi experiencia en la evangelización, que ahora que salimos a las calles, hay gente que a veces le dice, habla algo, María, yo la amo con todo mi corazón, una mujer limpia, santa, pura, virgen, y está ante la presencia de Dios. Porque eso es.
Ella está ante la presencia de Dios porque ella se acercó a Jesús para estar ante la presencia. Ella estuvo en el aposento alto. Entonces, porque si usted le ataca a alguien, la Virgen, lo desarmó y ya ahí no le deja hablar más. Pero cuando a mí me dicen algo, yo le comento. Le digo, no, es que realmente ella es pura, santa, es una virgen y está ante la presencia de Dios. Porque fue una virgen. Pero digo, no es porque es una virgen porque usted la adora. No, es una virgen porque era una mujer que no conoció varón. Fue escogida entre el pueblo de Israel. Entonces una virgen que no conoció varón y que la sombra omnipotente vino y la cubrió, puso el embrión del Mesías sobre la vida de ella. Y ella tuvo el embrión, el maestro, los 9 meses y todo. Pero a ella... Y valiente. Sí, no. Porque en ese tiempo Entonces, era ya sabe, ojalá, cuando yo le digo algo, Era- ojalá usted pudiera imitar a esa mujer. Porque, ¿qué tiene usted que enseñar a ella? Ojalá pudiera imitarla. Imítela, le digo, porque no tiene usted que decir absolutamente nada. Pero eso sí, tenga cuidado usted, porque ella no es Dios. Si usted le prende velas y la adora, usted es un idólatra. Le decía Dios a una muchacha, usted es un idólatra. Y dice Éxodo 20 que Dios es celoso. Y un idólatra va para el infierno. Es que ahí está justamente el punto de nosotros. Eso. Porque si tenemos un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, ¿qué andamos haciendo nosotros? Prendiéndole velas a Estercita. Sí. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Alan. Alan. O adorando a Alan. Si tenemos a Jesús. ¿Ah? Si el Señor tomó como un gran instrumento a María, mujer santa, mujer bendecida por todas las naciones. Eso, sí. Si Dios tomó como gran instrumento a David o a Moisés, ¿para qué vamos a andar adorando a Moisés o al rey David? No, tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por lo tanto es a Él. Entonces, para terminar, poco a poco, desde el año 30 hasta el año 300, de a poquitos, de a gotita, Pérgamo cayó, el papado era, y es una combinación maestra del paganismo con el cristianismo. Es una combinación. Satanás era un ángel, o sea, a nivel angelical, ¿no? A un nivel intelectual muy superior a nosotros. Y es una trampa. Entonces dice, recordemos que para este año, para el 30, para el 50, esta gente estaba comprometida para el Señor, pero fueron decayendo. Pero esto es un pasaje profético. Le está hablando no solamente a los de esa época, le está hablando a los del año 300, a los del año 500, a los del año 2000 y a nosotros. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál era la espada de la boca? La que hablaba al principio, ¿no? El que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Y qué es una espada aguda de 2 filos? Es la espada que tanto condena como salva. La condenación, para que usted sepa que necesita una salvación, y el otro filo, su restauración. Así que, si es con nosotros, si tenemos el corazón suavecito, la espada de 2 filos nos corta con la condenación y nos restaura. Y si la espada de 2 filos choca contra el idólatra, contra el impío, con el corazón duro, la espada condena y quebró el corazón, y ahí no hubo restauración. Solo lo quebró porque el corazón no estaba suavecito, el corazón estaba duro. ¿De acuerdo? El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A quiénes? A las iglesias, muchas. Al que venciere, o sea, que es una lucha. No solo está hablando del que pase, no, el que vence, el que logra triunfar. Y es que es una lucha a muerte. A muerte, aquí lo está diciendo, es a muerte. El que venciere, le daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca
Y en la piedrecita está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino solamente aquel que lo recibe. A mí me viene a la mente, porque aquí dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Me parece un audífono. Me suena mucho a un audífono. El que tiene para oír, oiga, habla de los oídos. Que el que venciere le daré una piedrecita. Posiblemente usted se la pone en el oído y escucha. O posiblemente nada más lee. Y ahí va a estar su nombre. La piedrecita se usaba en el Sanedrín para condenar. Cuando tenían la reunión, cada uno de los fariseos agarraba la piedrecita y la echaba en un jarrón, dando su voto. Entonces era para condenación. Por medio de piedrecitas condenaron a Jesús a muerte. Bueno, a muerte no, para llevarlo a que lo condenaran a muerte. Ustedes me entienden, porque no estaba permitida la muerte en la doctrina de ellos. Exacto. De todos los sí, pero de personas no. Así que le daré un nombre nuevo que nadie conoce. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha cuestionado su propio nombre? Yo sí, también. Uno a veces dice, realmente yo soy Teresita. ¿Qué significa Teresita? Teresita me define como persona. Usted sabe que cada una de nosotros tenemos una fotografía de usted y cada uno vemos una versión diferente de lo que es usted. La interpretamos diferente. O sea, lo que usted cree que es usted, nosotros creemos cada uno una cosa distinta conforme a las experiencias que hayamos tenido relacionándonos con su persona. Igualmente con Alex, con Alan. De momento a Alan no lo conocemos mucho, pero le vemos la forma física y sacamos nuestras conclusiones. De repente no es así como nosotros pensamos. Pero cuando usted reciba esa piedrecita, va a entender quién era usted. Ahí sí va a estar su nombre. Entonces, eso es algo muy bonito porque es una promesa, es un regalo. Y tomando en cuenta que Pérgamo somos nosotros, para mí, que he estado estudiando también la Odisea y que he estado atento con los otros estudios, para mí Pérgamo se me parece demasiado a nosotros porque estamos en paz. Aún tenemos otras opciones que yo no tenía. De repente no me gusta estar con el criterio de Don Vicente, entonces me voy con el criterio de Doña Lucía, que tiene la iglesia a la par. Ellos no tenían esa opción, ellos tenían que quedarse con la única iglesia que había, la iglesia universal, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la opción. Recordemos que luego no es que seamos la denominación perfecta y todo, no. Lo único que vale es Casi perfecta, Juancito. casi perfecta porque nos basamos en esto. Pero tenemos muchos defectos, Sí, claro, como seres muchísimos. humanos. Como seres humanos. Por ejemplo, y discordancias entre nosotros, como lo que hablamos ahora fue un claro ejemplo entre lo que se pensaba en los años 80, que era el evangelismo explosivo, y un evangelismo más Menos empático, ¿no? Sí. Entonces, ¿pero en qué nos basamos? Nos basamos en esto. Así que, hermanos, espero en el Señor hayan tenido el corazón suavecito, igual aquí, para que la espada no nos destruya el corazón en 1000 pedazos, sino que pueda pasar suavecito y que pueda sellar, también restaurándolo. Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, gracias por esta palabra, gracias por la bendición de habernos hablado a todos y cada uno de nosotros. Tú me guiaste, Señor Dios, por lo que yo tenía preparado y lo desarmaste y lo volviste a armar de la manera que vos creías que era más conveniente para esta presentación y las personas en este momento. Por lo tanto, yo te alabo, te bendigo, te doy toda la gloria, tú la tienes siempre y no tengo nada que darte porque siempre la has tenido tú. Así que bendito es tu nombre. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Juancito. ¿Alguna pregunta del tema? Todo el mundo quedó conforme, contento. Todos entendieron, nadie entendió. Todos entendieron. Muy bueno, muy bueno. Rebeca, venga. Ahorita Sherry, dirígenos por la relación, por las ofrendas, díganos.
hay un pasaje de la Biblia que dice: se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Vamos a disponernos a dar las ofrendas, los diezmos, según el Señor nos haya bendecido, ¿verdad? Siempre cuando vamos a entregarlos sabemos que ya el Señor nos bendijo, ya el Señor nos dio, nos proveyó, porque de no hacerlo no tendríamos nada para dar. Entonces, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, Señor, por esa enseñanza, Señor, porque nuestro corazón fue abierto, Padre bendito, para recibir la enseñanza que día de hoy. Por medio de esta palabra, Señor, de esta exposición, Dios, te damos gracias, Padre Santo. Ahora oramos para que nuestro corazón sea dispuesto, Señor, nuestra mente, Señor, a analizar, Dios, lo bendecidos que hemos sido, Padre Celestial, porque no nos ha faltado el alimento, Señor, el abrigo, la salud, Aleluya, gracias Dios. por nuestra familia, Señor, también que están unidas, Dios, porque te han glorificado día con día en nuestras vidas, Padre eterno. Ahora, Señor, te vamos a entregar una parte, una porción pequeña, un poquito de lo que ya tú nos diste, Dios, de esos ingresos que nos diste, Padre Santo, por medio de un salario, por medio de algún ingreso, Señor, que haya, Señor, sido posible. Bendice esos diezmos, esas ofrendas, Padre Celestial, multiplícalas, Dios Todopoderoso, Señor, porque son para que tu obra siga creciendo, Dios. Y al que da, Padre Santo, que lo haga con un corazón alegre, con un corazón contento, Señor, para que llegue con olor fragante a ti, Dios. También oramos para que nuestras alacenas, Señor, no les falte, Señor, nada para suplir nuestras necesidades, Padre bendito. Oramos para que supla, Dios, alimentos, Señor, para que supla, Dios, cada una de esas necesidades, Señor, que podamos tener, para que en el trabajo, Señor, seamos bendecidos, para que el trabajo que hagamos lo hagamos con amor, Señor. Dice tu palabra que todo lo que hagamos lo hagamos como para ti, Dios. Y que todo lo que hagamos lo hagamos con excelencia, Señor. Así que el trabajo que realizamos, Señor, lo vamos a hacer con excelencia. Señor, lo vamos a hacer con amor, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, y ahora la hermanita Dara va a pasar por la casita. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, amiga. Gracias Dios. Todo lo que quiero es contigo estar. Aleluya. Anhelo tu sonrisa. Aleluya. Amén. Así es Dios. Gracias Dios. Gracias. Ruego por tu presencia. Todo lo que quiero es contigo estar. Anhelo tu sonrisa. Aleluya, gracias Dios, gracias Dios. Gracias Dios. Quiero que me encuentres ahí y te bendices. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, entonces, ya comenté algo, que no estaban todos. Entonces, el 16 de este mes de septiembre. No, agosto. El 16 de este mes de agosto, entonces empezamos todo lo que es el ayuno. Ahí tengo el esposo y toda la agenda de oración. ¿Cómo se ayuna? Bueno, y ahí, muy sencillo. Nosotros los ayunos que hacemos son ayunos sin nada y lo que tomamos es agua pura. Todo lo que quieran tomar agua pura. No le echamos, hay gente que a veces le echa azúcar al ayuno, pero ya cortó el ayuno. Si usted come algo cortó el ayuno. Entonces, y nosotros tenemos fuerza con nosotros. Tal vez cuando usted es viejito, tal vez está ahí 90, 100 años, se está muriendo, tal vez no tenga fuerza. Pero nosotros todos estamos bien firmes y fuertes. Tenemos fuerza para poder resistir un ayuno de esos. Entonces, y realmente no es carga. Por eso los ayunos los he establecido así, para que no sea carga. Yo a veces he hecho ayunos, como yo mismo he hecho ayunos de 21 días sin darle, sin sentir, sin comer nada, tomando agua, nada más. Pero realmente son ayunos fuertes y ayunos que golpea el cuerpo, se termina bien cansado y golpeado. Pero este ayuno es un ayuno interesante porque ahí hay un grupo que empieza a ayunar el 16 de agosto.
otro grupo empieza a ayunar el 17, otro grupo empieza a ayunar el 18, 19, 20, y la otra semana empezamos con otro grupo. Entonces realmente lo que ayuda uno por semana es un día nada más lo que ayuda uno por semana. Entonces hagámoslo, luchemos, no permitamos que la carne gane ventaja sobre nosotros. ¿Qué es ganar ventaja a la carne sobre nosotros? Ganar ventaja a la carne sobre nosotros es que de repente digo, ay, qué rico comer tal cosa. Está empezando las 6 de la mañana el ayuno, ay, qué rico comer tal cosa. Es obra de la carne. Ya está antojado. Tiene que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Esto es algo que es de voluntad propia. Esto no es de que soy tan carga que lo voy a hacer, no es de voluntad propia. Usted termina a hacer aquello y entonces usted dice, ok, mi ayuno lo corto hasta las 4 y a las 4 corta el ayuno, que realmente no le va a pasar absolutamente nada. Este que mi esposa y yo, que yo a veces cuando voy a hacerme el examen para sacar la glicemia en la caja en el hospital, y cuando también llega a las 8:30 de la noche, están ayunos, todavía están preocupados porque por ser diabético usted como que va a estar ayunando. Y realmente nosotros ese día agarramos y ayunamos, igual no nos tomamos las pastillas, nada más que ese día se lo consagramos y se lo dedicamos a Dios, y ya después a las 4 recordamos que para un doctor eso lo quiere, eso no se puede hacer, pero nosotros no tenemos ningún problema con eso. Lo que primero está Dios sobre cualquier enfermedad. Agrademos a Dios primero que a los hombres, y al final de cada por fin este estuche se va a quedar aquí. En cambio lo que usted hizo no se va a quedar aquí. Lo que usted hizo, usted llegará un día delante de la presencia de Dios y será reconocido lo que hizo, o nunca tener reconocimiento de lo que usted hizo. Entonces, dentro de toda la agenda que está, agarren y sujetense a la agenda y pongan en todo lo que ustedes quieran. Todo lo que ustedes quieran ahí, agreguen, si quieren sacarla ahí, sáquenla. Y ese día, si usted está trabajando y está estudiando así, le cuesta, pues usted aproveche todo el rato que usted pueda. Yo como estoy trabajando con el taxi, entonces estoy orando y trabajando y voy dándole. Pero a veces estoy con un cliente que le está hablando que no puede. Pero el rato que usted pueda dedicar, porque un ayuno sin oración es aguantar hambre. ¿Y para qué queremos aguantar hambre? ¿Quién quiere enflaquecerse? No nos interesa. Yo no me interesa enflaquecer. Entonces, sujetémonos ahí a eso y ¿cómo es que se llame? Y hagámoslo todos hermanos. Ninguno queda libre de esto, porque vea, ahí se muestra el amor de cada uno de nosotros hacia el prójimo. Ustedes saben que ese lugar para donde nosotros vamos, hay un grupo de gente grande que no conoce a Cristo. Y lo responsable de que la gente conozca a Cristo es usted y yo. No es Dios, porque ya nos fue asignado la responsabilidad a nosotros. Entonces, dediquemos todo ese tiempo, sujetemos a la agenda y hagamos todo. Es un ayuno bien suavecito el que vamos a tener todos estos días. Cuento con todos. Amén. Amén. Ahorita dicen, no. Nada más usted termina. No. Yo pensé que era una afirmación, no una pregunta. Entonces cuento con todos. Yo sentí que era una afirmación. Entonces ahí quedamos, hermanos. Y después ahorita vamos a hacer, yo no sé si Josué está recibiendo clases de batería, ¿cómo están haciendo? No se puede. Por eso todavía es que no hemos terminado de Bueno, hasta aquí dejamos la transmisión del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Mayerita, un saludo para usted especialmente. Un saludo a la iglesia, Mayerita. Entonces, ¿qué